Sobre el argumento de la Convención Americana de Derechos Humanos, prohibiendo el aborto y criminalizándolo, yo creo que es importante señalar que la jurisprudencia del sistema interamericano, desde el caso Artavia Murillo, como bien señalaba la expositora, ha precisado latamente y reiteradamente casi más de una década de jurisprudencia cuál es el alcance de la cláusula de protección de la vida del artículo 4.1. Hay un consenso, además, a nivel de todo el sistema interamericano de derechos humanos de dejar el aborto a la regulación interna de los estados, además bajo el mandato de la neutralidad desde el sistema interamericano. Yo creo que es importante señalar eso porque la utilización de este artículo para argumentar esto es simplemente una tergiversación de la norma, una interpretación sesgada hecha por quienes hoy día lo esgrimen como argumento y no es la interpretación del sistema interamericano. Por lo tanto, si hablamos de apegarnos estrictamente a las normas internacionales, y yo me alegro que las citen, en este caso estamos hablando algo de que ya está zanjado. Otra cosa que está zanjado también, y yo creo que es importante porque se ha señalado aquí, es que el aborto es un asunto de derechos, es un asunto de justicia social, no es un asunto valórico-moral. Y en términos jurídicos... Disculpen, pero ambos sectores, no, por eso se los digo, ambos sectores se han interrumpido y yo les voy a pedir a ambos sectores, a los pañuelos celestes y a los muchos pañuelos verdes, que se respeten. Por favor, para que podamos seguir con la discusión, no nos interrumpamos ninguna. Sí. Ya, continuamos entonces. Es solo el último punto, coordinadora. Lo que pasa es que aquí se ha esgrimido también el argumento respecto de la subjetividad jurídica del cigoto, embrión, feto, como si fuera persona. Y sin embargo, esa discusión jurídicamente no solo está zanjada, sino que además fue el mismo Tribunal Constitucional que ese sector defiende el que lo zanjó el año 2017 con la sentencia sobre la ley IBE en 3 causales, señalando que no se trata de una persona, sino de un bien jurídico especialmente protegido. Y por primera vez en la historia la misma sentencia señala que es la persona la titular de derechos fundamentales y dice a continuación, la mujer es persona. Y esto no es menor porque ya que la persona es la titular de los derechos fundamentales y no los bienes jurídicos por más protegidos que estén. Y eso son... Hoy día creo que zanja además décadas de argumentos que giraron en torno al aborto sobre y casi exclusivamente sobre el embrión, si el embrión era o no era persona. Esa discusión hoy día fue superada específicamente con la ruptura en torno al debate jurídico sobre la persona y las mujeres como sujetos de derecho. ¿Ha llegado al límite de la intervención? Sí, yo quisiera... referirme a las preguntas que aluden específicamente a la criminalización, a la tipificación penal en Chile del aborto, y porque creo que es importante asumir este debate no solo desde las posturas personales, sino que aquí como en nuestro rol de constituyentes también con una visión de Estado. La criminalización en Chile... solo para precisar, especialmente a quienes han preguntado, no se trata de un homicidio, no se trata de un infanticidio, como se pretende instalar, ¿cierto? Inclusive, esto queda clarísimo, porque el Código Penal en el libro 2, donde establece los delitos, por cierto, aborda el aborto en el título 7, donde los bienes protegidos son el orden de las familias, la moralidad pública, la integridad sexual, pero no la vida de las personas. Es importante asumirlo porque hay que tener también criterio de realidad cuando pensamos en una constitución. Las mujeres abortan y abortan de manera clandestina, arriesgando sus vidas, principalmente porque saben que arriesgan la persecución penal. Y yo quiero decir que no hay que caricaturizar el asunto ni relativizar el asunto de la criminalización, porque yo creo que aquí especialmente las abogadas de ese sector saben que para llegar a la cárcel hay un largo camino. Se requiere una imputación, una acusación, pero además un juicio. El solo hecho de la imputación ya es grave, porque la criminalización genera el impacto muy fuerte y un efecto discriminatorio. Y aquí quiero también pensar... Hay un efecto de clase evidente, porque hay que asumir que hay mujeres en nuestro país que por su posición de privilegio económico se realizan abortos en condiciones seguras, en condiciones sanitarias seguras, ya sea en el extranjero porque pueden viajar o aquí mismo en Chile en una clínica privada. Es un asunto, por lo tanto, de determinar quiénes mueren y quiénes son condenadas o son imputadas, ¿cierto?, por la criminalización del aborto. Entonces, cuando nos hacen estas preguntas como, ¿tienen ustedes conciencia de lo que se está matando, ¿cierto?, es una vida humana, una persona? Yo podría preguntar lo mismo, ¿cierto?, no me corresponde contrapreguntar, pero no podría hacerse la pregunta. ¿Ustedes también tienen la tranquilidad en sus conciencias
de saber que por la falta de regulación y por la criminalización de nuestro Estado, mueren mujeres y eso no pesa sobre su conciencia? O sea, ¿hay vidas que importan más que otras? ¿Es la vida del feto, la subsistencia del feto, del embrión, más importante que la vida de la mujer? Yo creo que hoy día no podemos llegar al punto de relativismo moral y por eso mi llamado es a no abordarlo en términos morales, porque hay un empate. Lo que nosotros queremos es abordarlo en términos jurídicos. Por eso hablamos de derechos y de justicia social. Gracias.